Escucha la Radio Paraguaya desde la costa este de los Estados Unidos, desde la página www.desdenuevayork.online. Oñondivepa Paraguay, Radio Tribuna, que transmite desde la costa este de los Estados Unidos. Bueno, señoras y señores, Dios nos dio 2 ojitos para ver. Y la verdad es que nos preocupamos más de cómo luce nuestro pelo. Nos llenamos y nos embadurnamos de cremas porque no queremos que tener arrugas. Vamos a la manicurista y nos arreglamos las uñas de las manos, de los pies. Nos arreglamos, que nos cambiamos la nariz, que nos ponemos una cosita aquí, una cosita allá, que nos sacamos de repente las que estamos más gorditas. Pero no le cuidamos a esos 2 ojitos que Dios nos dio y que son importantes y fundamentales para poder manejarnos en esta vida. Si yo le pregunto a alguien de la audiencia, a toda esta gente que me está escribiendo en estos momentos con relación al tema anterior que tenía que ver con la infidelidad, y una que revisa el teléfono del esposo 20 veces por día, yo le preguntaría a ella, ¿cuántas veces fuiste al oculista a hacerte ver los ojitos para que sigas mirando el celular de tu esposo? Acá me contesta, 0, me dice. Ahí está. Por eso hoy vamos a conversar con una persona que sabe mucho sobre esto y que de verdad es un profesional, el doctor Juan Carlos Ginés. Él es oftalmólogo. Le damos la bienvenida, le agradecemos la atención y vamos a estar conversando con él sobre ese tema tan importante que son los ojos, mantenerlos saludables, cómo cuidarlos. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a Radio Tribuna. Muy buenas noches, gusto saludarles. Gusto en saludarle. Recién no sé si escuchó la introducción a nuestro tema. No cuidamos nuestros ojitos y vamos desesperados junto a ustedes, los profesionales de la vista, cuando comenzamos a tener un problema y a veces ya es tarde. Exacto. Uno de los problemas principales que nosotros vemos y que nos toca resolver es, sobre todo, que me gustaría ahondar un poquitito, es la automedicación de los pacientes, ¿verdad? Ese es un problema que nosotros vemos bastante. Probablemente hacia donde están ustedes no se vea tanto, ¿verdad? Por la dificultad de comprar medicaciones, ¿verdad? Pero aquí tenemos el problema de la automedicación, que es una cuestión cultural. Además está el comentario del vecino, del pariente, de la gota que le funcionó para X u otra cosa. Y después tenemos otra vez la medicación que se vende en las farmacias sin receta médica, ¿verdad? Entonces, el problema principal que tenemos con nombre y apellido son los corticoides tópicos que se utilizan porque el ojo del paciente está rojo. Bueno, entonces, la automedicación de corticoides es como ponerle, yo siempre le explico al paciente, es como ponerle combustible a una pequeña llama. ¡Ay, Dios! Muchas veces la inflamación o la infección tal vez incluso pase con el esfuerzo mismo del cuerpo de controlar una inflamación, una infección, pero cuando hacemos la medicación incorrecta, como en el caso de una úlcera de córnea o una infección, ¿verdad? El poner corticoides es disminuir la reactividad que tiene el cuerpo de curarse. Estamos disminuyendo las defensas con los corticoides, permitiendo entonces que las bacterias, los gérmenes o los hongos hagan su trabajo al destruir las superficies del ojo, ¿verdad? ¿Qué cosa más complicada esa? Porque nosotros aquí tenemos esa situación de que no podemos comprar cualquier cosa sin receta médica. Pero yo recuerdo en Paraguay que tenía una ex compañera de trabajo en el medio de comunicación que realmente vivía con la gotita en el ojo. Y yo le decía, ¿pero por qué te pones tanto? Y me dice, porque quiero que mis ojos luzcan bien y quiero que esté blanco permanentemente. Y cada una hora más o menos se bajaba la gotita que resulta ser el corticoide que usted está hablando. ¿Y cuántas veces al día, digamos, entre comillas, una persona puede usar esa gotita sin que termine con más llama en el ojo? Y mira, el corticoide es una medicación que tiene un montón de efectos adversos si no se utilizan de forma adecuada. Puede subir la presión intraocular, produciendo glaucoma, puede facilitar la
la propagación de alguna inflamación o alguna infección, o la continuidad, mejor dicho. Además puede producir cataratas. O sea, el corticoide no es una medicación que se debe utilizar automedicándose, y tampoco son medicaciones que utilizamos de forma prolongada, a menos que exista una indicación específica y que sea tratamiento ya con el oftalmólogo, ¿verdad? Esas gotitas a las que vos te referís generalmente son lágrimas artificiales con descongestivos, ¿verdad? Entonces el lubricante, como la lágrima artificial, se puede utilizar varias veces al día. Eso no hay problema, porque eso es como una lágrima espesa. Una lágrima artificial, digamos que lo que cubre es una función de lubricar la superficie, básicamente en un ojo seco, por ejemplo. Pero la medicación extra que tienen esos frasquitos es el descongestivo, y el descongestivo lo que hace por un efecto bioquímico sobre los vasos de la superficie del ojo es disminuir el calibre de esos vasos, y entonces el ojo que está rojo, que está colorado, porque los vasos están dilatados, al disminuir el calibre se ve más blanquito, ¿verdad? Entonces estéticamente mejora el aspecto, ¿verdad? Porque los pacientes que lo usan de esa forma lo usan con una finalidad estética. El problema es que todos esos descongestivos producen un acostumbramiento. Entonces un paciente que se pone el descongestivo para tener el ojito blanco, se lo pone una vez al día, le funciona, después de un tiempo ya se pone 2 veces al día, le deja de funcionar, empieza a ponerse 3, 4, 5 veces al día, y después se vuelve dependiente de eso. El ojo ya no se pone más blanquito, sino es con el descongestivo. Entonces nos lleva a una situación de tener que, como los drogadictos, tener que empezar a disminuir las dosis, bajarlo, empezar a usarlo menos veces al día, varias semanas, después cada vez menos y menos, días de por medio, hasta que el paciente puede dejarlo, porque obviamente no está bien que un paciente esté dependiente de alguna medicación para una función normal. ¿Y por qué le parece a usted, doctor, que cada vez la gente comienza a perder la vista con mayor premura? Porque hay niños y jóvenes que ya necesitan lentes a muy temprana edad. ¿A qué se debería eso? Bueno, existe una pandemia de miopía, decimos nosotros, ¿verdad? Que los niños cada vez más de menor edad empiezan a utilizar lentes. Existe una hipótesis, ¿verdad?, que habla de que el esfuerzo visual que hacen los niños para ver de cerca, que está muy asociado sobre todo a los dispositivos electrónicos, sería responsable de ese sobreesfuerzo que se hace a nivel muscular para enfocar el ojo, y eso tendría un efecto sobre el desarrollo del globo ocular, generando finalmente una miopía temprana, ¿verdad? Entonces, si vos te pones a pensar, cuando nosotros éramos primitivos, ¿verdad?, la visión del ser humano importante era ver de lejos, ¿verdad?, para ver si venía algún animal salvaje, si había peligro. Y finalmente, en los últimos cientos de años, ¿verdad?, la visión cercana cada vez fue más importante, ¿verdad? Lo que está pasando hoy en día, que hay un sobreestímulo otra vez con los niños de los dispositivos electrónicos a muy temprana edad. De hecho, la Academia Americana de Pediatría no prohíbe, pero sugiere que los niños menores de 3 años no usen los dispositivos electrónicos todavía. Generan ese estímulo que aparentemente está relacionado a la miopía más temprana, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una epidemia que en 15 años más va a duplicar el número de pacientes con miopía, ¿verdad? Los alimentos son indispensables también para mantener el ojo sano, saludable, y de ser la respuesta así, ¿qué tipo de alimentos deberíamos ingerir, doctor, para poder ayudar a mantener la salud de nuestros ojitos? Mira, más que los alimentos, incluso está lo que se sugiere siempre es evitar el cigarrillo, ¿verdad? Todo lo que se inhala hoy en día, ¿verdad? Dentro de los alimentos, siempre verduras y frutas que sean ricas en, sobre todo, luteína y zeaxantina, se llama. Ahí tenés las espinacas, las coles, las acelgas, los brócolis, arvejas, todo esto que son verdes, ¿verdad? Tenés kiwi, uvas, papaya. La vitamina A es súper importante, tenés en zanahoria, eso tenés en mango, tenés en hígado, en yema de huevo. Vitamina C es súper importante. No te estoy contando nada nuevo, ¿verdad? Las verduras y los vegetales, básicamente de huerta, de la naturaleza, alimentos que no son procesados, ¿verdad? Almendras, nueces, aceite de oliva.
Todo eso que sabemos, lo que es sano, ayuda, ¿verdad? Usamos mucho también ácido graso omega 3, eso mejora bastante la lubricación de la superficie ocular y disminuye la progresión de la degeneración macular. ¿Y en qué encontramos eso? ¿Y en qué encontramos eso? Perdón, ácido graso encontramos sobre todo en pescado, ¿verdad? En salmón, atún, sardinas, también hay en algunos tipos de semillas, nueces. Básicamente eso que sabemos que es lo sano, ¿verdad? En alimentos procesados con ácidos grasos poliinsaturados que son resultados de combinaciones químicas, ¿verdad? De laboratorio, digamos, esas no son buenas para el cuerpo en general, ¿verdad? Siempre volvemos otra vez a lo básico, ¿verdad? Verduras, frutas, nueces, etcétera, etcétera. Acá me preguntan, doctor, si las gafas oscuras se puede usar todo el tiempo o solo en ciertos momentos, y si el uso en todo momento perjudica a la vista. Para nada. Una gafa oscura, siempre y cuando tenga el filtro para la radiación ultravioleta, o sea, estamos hablando de un lente bueno, ¿verdad? Se puede usar en cualquier momento, eso no existe una limitación de uso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace una gafa oscura? Una gafa oscura lo que hace es disminuir la cantidad de luz que entra al ojo. Entonces, nosotros tenemos un reflejo neurológico que es cuando existe mucha luz, la pupila se cierra, ¿verdad? Sabiamente, la naturaleza nos diseñó así para que esa cantidad de luz que tiene generalmente radiación ultravioleta no penetre al interior del ojo. Entonces la pupila se cierra como un mecanismo de defensa. Ahora, en la oscuridad, la pupila se abre porque no hay ningún riesgo. Entonces, el riesgo de los lentes de sol que no tienen filtro ultravioleta es de que esa oscuridad está y permite que la pupila sea grande, permitiendo entonces la entrada de rayos nocivos del sol, digamos, a falta de ese mecanismo protector de la pupila que se cierra, porque el lente es oscuro, ¿verdad? Ahora, un buen lente con un buen filtro, que la mayoría de lentes medianamente buenos tienen esos filtros, no hay ninguna limitación en su uso. ¿Qué le diría usted a las madres que en estos momentos están escuchando, que son muchas, gracias a Dios, a nivel internacional, que tienen niños que están yendo a la escuela y que algunos de ellos se quejan porque le pica el ojito? Otra mamá me dice, se queja mi hijo porque al día siguiente amanece con los ojitos todo pegados. Otra mamá me dice, cuando se lava la cara le pica el agua en el ojito. Otra mamá me dice, ¿qué puedo hacer para que mi hijo... ¿con qué se debe lavar mi hijo el rostro? Porque él quiere usar jabón y eso parece que le irrita los ojos. 1000 preguntas a la vez, doctor. Claro, bueno, a ver, pongamos de base que cualquier cosa que entre en contacto con la superficie del ojo, si no tiene el pH adecuado, si es irritativo, va a generar una molestia que a veces dura segundos, ¿verdad? A veces los pacientes se ponen algunas gotitas y me dicen, me pica el ojo cuando me pongo. Es un par de segundos, ¿verdad? Generalmente las gotas tienen conservantes también y eso hace que se despierte una pequeña reacción. Pero mientras dure segundos, 1 o 2 minutos, ¿verdad? No pasa nada, ¿verdad? Entonces, un jabón que está entrando en contacto con la superficie del ojo, sí, probablemente sea irritativo, a menos de que tenga la concentración, el pH adecuado para que esté en contacto con el ojo. Nosotros tenemos cierto tipo de shampoos neutros para bebés, por ejemplo, que se utilizan en recién nacidos, bebés que justamente se usan incluso en el reborde de los párpados para limpiar los párpaditos porque no producen ninguna molestia si entran en contacto con el ojo, ¿verdad? Pero obviamente cualquier producto químico que entre con la superficie del ojo probablemente genere una pequeña reacción, entonces hay que evitar eso, ¿verdad? ¿Con qué se lavan la cara? Con agua limpia, puede ser probablemente un jabón neutro, pero obviamente no se tienen que lavar con el ojo abierto, ¿verdad? Me dijiste también lo de la secreción al levantarse. Un ojo sano no se levanta con secreción y con los párpaditos pegados. No hay que limpiar para poder abrir el ojo. Eso significa probablemente el paciente con una conjuntivitis, ¿verdad? Entonces, ahora, se levanta con un poquito de legaña, eso es normal. Eso no hay problema, ¿verdad? Una cuestión frecuente que ocurre mucho es el síndrome visual informático, que se da en niños, adolescentes, gente que trabaja en oficina,
todas las edades hoy en día, también con los aparatos electrónicos, que es que estamos muy concentrados y parpadeamos poco cuando hacemos una tarea de alta concentración, o sea, estamos escribiendo, estamos trabajando en la computadora, estamos leyendo. Entonces, automáticamente, de parpadear 15 a 20 veces por minuto, que es lo normal, en el que cada parpadeo lubrica la superficie del ojo y recambia la película de lágrima, cada parpadeo, disminuimos a veces a 3, 4, 5 veces nomás, porque estamos muy concentrados y se nos pasa eso. Y entonces se seca la superficie. Si estamos en un ambiente seco, aire acondicionado, calefacción, ventilador, en un avión, se seca más todavía la superficie al no estar parpadeando. Para eso existe una regla muy sencilla que se llama la regla del 20-20-20, que es parpadear, recordar, cerrar, o sea, parpadear cada 20 minutos, cerrar los ojitos durante 20 segundos y mirar un objeto lejano a más de 20 pies, que son 6 metros, ¿verdad? En eso se consigue entonces hacer una pausa en el esfuerzo muscular del ojo, recordar que hay que parpadear, eso lubrica la superficie y eso se puede continuar. Yo siempre les explico a los pacientes que es como detenerse un minuto en una maratón cada 5 kilómetros y eso te permite funcionar mucho más tiempo sin molestia, ¿verdad? Es un método natural, digamos. Finalmente, doctor, para dejarlo en libertad, ¿qué tipo de hábitos podíamos utilizar todos los días que nos puedan ayudar a cuidar nuestra visión en ese día a día que nosotros podamos hacer en nuestra casa? ¿Cuál es el hábito correcto que debemos seguir para no lastimar a nuestros ojitos que son tan importantes en nuestra existencia? Me parece excelente tu pregunta, ¿verdad? Sobre todo porque estamos con el ánimo de prever siempre lesiones, etc. Entonces, hay unos puntos que estuve anotando acá para poder comentar. El primero sería lo que hablamos al comienzo, no automedicarse, ¿verdad? Salvo una lágrima artificial, otra cosa es muy difícil usar sin una prescripción médica, sin un examen, porque tal vez el diagnóstico sea erróneo y haya un retraso en la curación del problema o un empeoramiento incluso, ¿verdad? Lo que nadie quiere. Nosotros hemos llegado a hacer trasplante de córnea en pacientes. Nos ocurre frecuentemente tener que hacer trasplantes de córnea por los pacientes que tenían una infección y se automedicaron con corticoides, ¿verdad? Eso como comentario 1. No automedicarse. 2, los pacientes que usan lentes de contacto, sacarse los lentes de contacto para dormir, ¿verdad? Hacer el recambio de acuerdo a lo que dice la caja de lentes, si es mensual, si el recambio es semestral o anual. Recordar que hay que cambiar, no es que uno los cambie porque les molesta recién. El lente de contacto va juntando suciedad del ambiente y entonces genera una reacción de defensa en la superficie del ojo. Por eso es que los de recambio mensual hay que cambiarlos mensualmente y si empieza a molestar antes, se recambia antes, ¿verdad? Dormir con el lente de contacto puesto, según la Academia Americana de Oftalmología, aumenta 20 veces el riesgo de una infección de la córnea. Y esas infecciones son súper graves y súper difíciles de tratar. Entonces, si hay alguna molestia en un usuario de lente de contacto, suspender inmediatamente el uso y buscar una consulta, a ver si es que no le pasa en un par de horas. Hablamos de los lentes con protección certificada, ¿verdad? Con filtros UV. Hablamos también de la regla del 20-20-20, cada 20 minutos mirar un objeto lejano a 20 pies o a 6 metros durante 20 segundos, ¿verdad? Eso ayuda a recordar que tenemos que lubricar la superficie y que el músculo encargado del enfoque se relaje un poquitito. El control oftalmológico periódico en un paciente sano es anual. En cualquier persona, ningún otro problema oftalmológico, el control es anual, ¿verdad? A partir de ahí, pacientes con ciertas patologías tienen que ser revisados más frecuentemente de acuerdo a lo que indique el oftalmólogo. Hablamos de los alimentos también, ¿verdad? Tratar de estimular más la ingesta de frutas y verduras de la huerta, ¿verdad? Otra cosa súper importante es la protección laboral y deportiva, ¿verdad? Muchas veces no le damos importancia a eso, pero a veces ya es tarde cuando se nos ocurre que teníamos que usar un lente de sol para cortar algo, para clavar un clavo. Hemos tenido pacientes con perforaciones de la córnea que estaban picando hielo para una bebida. O sea, ocurre de todo, ¿verdad? Y por último,
el control periódico de la retina en pacientes que tienen diabetes e hipertensión, ¿verdad? Que son los problemas de salud sistémicos, digamos, más frecuentes hoy en día, con una afectación ocular a nivel de la retina. Y esos problemas que ocurren a nivel de la retina tenemos que tratar de controlarlos, porque lo que van lastimando casi nunca podemos retrocederlo, ¿verdad? Entonces la idea es llegar a tiempo con eso. Un paciente con diabetes tiene que hacerse mínimamente un control anual del fondo de ojo, dilatando la pupila y examinando bien, porque eso es lo que al clínico, el informe del oftalmólogo, le va a decir al clínico, al diabetólogo, al endocrinólogo, cómo está yendo el tratamiento que está haciendo el paciente, ¿verdad? Qué interesante. Es un mundo totalmente aparte en la medicina a los ojos, ¿verdad? Tiene tantas complejidades y tienen que ser, ustedes que hacen cirugía en los ojos, debe ser un tratamiento hasta, no sé, hasta más complicado y de mayor responsabilidad que, no sé, si le operan a uno de una apendicitis, porque los ojos son tan sensibles y una cosita así puede perforar cualquier cosa. No sé, es admirable. Y realmente es, imagínate que una arenita que te entre en el ojo te trastorna tu calidad de vida, ¿verdad? Es un dolor, es una molestia, te imposibilita continuar hasta que resuelvas ese problema. Entonces, sí, a nosotros como médicos nos da muchísima satisfacción porque el paciente percibe demasiado la medicación que le hacemos, la ayuda que le hacemos médicamente. Imagínate, pacientes ciegos con catarata que pueden volver a ver, pero así, estaban ciegos el día previo, le operamos, le hacemos el control y el paciente vuelve a ver, o sea, es mágico. Pacientes con miopía alta que usan lentes enormes, que le ponemos lentes intraoculares, pueden volver a ver, o incluso que le podamos adaptar un lente de contacto especial y ellos puedan ver sin esa necesidad de ese lente tan grueso. Es genial, ¿verdad? Realmente es nosotros somos muy fanáticos de nuestra especialidad del oftalmólogo, ¿verdad? Y tenemos todo. Tenemos tecnología, tenemos innovación. Cada 5 años la mitad ya es nuevo, nos sirve lo otro, va avanzando demasiado. Así que realmente somos unos enamorados de nuestra profesión. Doctor, ¿dónde tiene ubicado usted su consultorio? Mi consultorio está en la clínica Risus, sobre la avenida Augusto Roa Bastos. ¿Risus? En las redes sociales, sí. ¿Y dónde? Acá me están pidiendo su dirección y su teléfono, doctor. Te puedo dejar a vos si querés o me buscan en las redes, ¿verdad? Como Juan Cajinés, y ahí seguro también me encuentran. Si no, te paso a vos también el contacto del consultorio. Correcto. La dirección de esta clínica, Risus, que se escribe sí. R-R-I-S-U-S o tiene una forma peculiar de escribir. No, clínica Risus, R-I-S-U-S, exactamente. Correcto. ¿Y qué dirección tiene? Es Augusto Roa Bastos. Qué lindo. 509. Qué lindo el nombre de este escritor, Roa Bastos. 5. Sí, 09. 09. Doctor, fue un verdadero placer conversar con usted, nos abrió los ojos. Acá una última preguntita de una persona que me escribió 10 veces esta pregunta y se mezcló con el resto. Dice, yo me hice una operación y me pusieron los lentes dentro del ojo, no sé cómo la historia esta, ¿verdad? Sí, intraoculares. Sí, intraoculares. Y le pregunto, doctor, me pusieron hace 3 años, ¿yo tengo que volver a sacarme esto y ponerme otros más potentes o eso ya queda ahí para toda la vida? Esos lentes ya no cambian el poder, esa va a ser la visión para siempre, ya esos lentes lo sobreviven a uno, digamos, ¿verdad? Eso ya no hay que recambiar, digamos. Hay que cambiar. No hay que cambiar. No hay que cambiar. Siempre. Ya están ahí para siempre. Esa cirugía se hace inicialmente una vez en la vida. Oh, ay sí. Él se quiere sacar a toda costa y ponerse otro más fuerte, dice. Me escribe la esposa y me escribe él. Impresionante, doctor. Yo tengo que estar equilibrándome porque la esposa me dice, él se quiere cambiar. Y le dije ya que eso es para una sola vez. Yo le pregunté a inteligencia artificial y él le responde por el otro lado. Escuche, doctor. Él le responde, no te vayas a meter, hasta con mis ojos ya te estás metiendo ahora. Déjame hablar con Francisca. Esto es súper
súper simpático, de verdad. Es impresionante, pero me gusta mucho la actividad y la forma en que la gente participa. A mí me da satisfacción, sinceramente, doctor. Bueno, mi querido doctor, le doy un fuerte abrazo, gracias por su tiempo. Ya le estoy pasando a esta gente el nombre de la clínica y bueno, después ya si usted me autoriza, le voy a pasar a algunas 5 personas más o menos que son personas paraguayas que van a viajar van a ir a Paraguay y que están interesados en ir a verle, porque si usted sabe cuánto cuesta aquí ir a un oftalmólogo, atájese. Le digo, ir a un oftalmólogo teniendo seguro médico y uno de los mejores seguros médicos, el copayment, o sea, el pago aparte de lo que le paga el seguro, lo que paga el paciente, es de $480 por una visita. A la pucha. Entonces, dígame usted, si una persona que trabaja en jardinería y que saca aproximadamente $800 a la semana o $900, si va a poder ir a ese médico y le dice, bueno, tenés que venir 3 veces al mes. Claro. Está muy, pero muy caro y justamente es lo que se le está planteando al gobierno para ver qué puede hacer, porque con la cuestión estas del Medicaid y Medicare, que la cosa está muy inestable, pues está mucha gente sufriendo problemas con la visión por el costo. Impresionante. Un abrazo, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Francisca, por la invitación y quedo siempre al servicio de nuestros queridos compatriotas que están hacia el norte. Muchas gracias, doctor. Muy, pero muy amable. Bueno, señoras y señores, buenas noches, doctor. Estuvimos con el doctor Juan Carlos Ginés, oftalmólogo, y les repito, él está en la clínica Risus, que está en Augusto Roa Bastos 509. Cuiden sus ojos, por favor. Cuiden sus ojitos. Es muy importante cuidar sus ojitos. Escucha la Radio Paraguaya desde la costa este de los Estados Unidos, desde la página www.desdenuevayork.online. Oñondivepa Paraguay, Radio Tribuna, que transmite desde la costa este de los Estados Unidos.